El día de hoy invité a platicar a una colega editora sobre leer libros para escribir. A ella y a mí nos ha tocado editar autores que saltan al mundo de la autoedición y en muchos casos, aunque hay muchas ganas de editar y publicar un libro, en el proceso de edición notamos que hubo pocas ganas de leer. Hoy vamos a platicar con Jennifer Bravo. Ella estudió literatura y creación literaria, además es editora y a ella le encanta el debate, es una lectora voraz y además es mi amiga. Platicamos de algunos libros que tienen estructuras muy interesantes. Hablamos de la obra de Emiliano Monge, hablamos de Almadelia Murillo, de Guadalupe Nettel y hasta un poquito de Julian Barnes. Si estás escribiendo un libro o simplemente te gusta leer, este capítulo te va a encantar. Yo soy Maximiliano Rosete, esto es Milian Editores y vamos a empezar ya. Un libro no solo es un objeto convencional en el que se deposita un determinado discurso. Un libro es un ser susceptible de amor para quien lo posee. Una portada entusiasma, una capitular seduce y el ritmo de la tipografía propicia la permanencia del amor. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola, darte un espacio para platicar por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? hola Max, bien, bien, ¿y a ti? ¿Qué tal? Todo bien, ya sabes La Ciudad de acá. México, la Ciudad de México como siempre con su entropía muy particular, pero felices acá. Ya, oye, y cuéntame, ¿qué estás leyendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué dice la vida? Fíjate que estoy leyendo The Year of Magical Thinking de Joan Didion, El año del pensamiento mágico en español. Y otro libro de una escritora española que se llama Las Madres No, de Calixa Aguirre, creo que se llama. ¿Y qué tal? Sí. Pues a mí me parece que son dos abismos sobre la maternidad Ok, eh, y sobre y sobre todo, bueno, uno lo aborda de una manera más cruda, esto es Las Madres No, aborda posibilidades que nadie se lo imagina, ¿no? ajá, Y Joan Didion más bien aborda cómo navegar la pérdida y el duelo. ok. Es este como el que me habías recomendado de Sexto Piso que de Brenda Navarro, me parece. Eh, el de Casas Vacías. El de Casas Vacías, sí, que todavía, Eh, que todavía no leo, la neta. no, Ok. le mandamos un abrazo ahí a Brendita. Lo que pasa es que, bueno, últimamente creo que me he topado con autoras que han abordado, como te lo mencioné al principio, la maternidad desde puntos diferentes Ok. y algunas lo narran desde, digamos, su perspectiva muy personal. Y bueno, a mí lo que me sorprende de estas dos autoras que yo estoy abordando en este momento es que Joan Didion pierde a su hija y a su marido el mismo año. Ouch. Y ella habla de cómo vive ese duelo, ¿no? De que de pronto pues su familia era muy nuclear, es decir, ella y su esposa, o sea, su esposo y su hija, y de Ajá. pronto se encuentra ella sola. Ok. Entonces, ella se refugia en darle explicación a ese duelo desde lo que le explicaron los médicos, desde los libros, la literatura y sobre todo la literatura médica para poder explicar por qué siente ese vacío, por qué siente esa pérdida, ¿no? Literatura Cómo, médica. sí. Área de Y bueno, expertise. más bien, eh, eh, la siguiente autora, la española Aguirre, más bien aborda temas escabrosos sobre la maternidad. Esto es aquellos pensamientos que pueden abordar a la madre, quizá, Ujú. que no están permitidos socialmente. Es Oh. un poco complejo. Creo que Ajá. eso nos daría para, si tienes tiempo, en otro momento hablar específicamente de eso, porque justo terminando el año pasado y arrancando eso, estuve leyendo cositas de esas, pero en otro momento la charlamos hoy. Hoy vamos a, a lo que nos truje, ¿no? El leer para escribir, estructurar un texto a partir de la lectura. Yo quería grabar esto porque nos ha tocado muchas veces.
editar a personas que tienen esta intención de escribir un libro o de publicar lo que están escribiendo, porque todos tenemos una historia que contar, conocimiento que queremos compartir, y creo que ahí hay dos autores de maneras diferentes, o quizá hay como una vocación atorada de artista, ¿no? De autor, aquello que te dice que puedes convertir eso que tienes ahí en un libro. Pero la pregunta real es, ¿cómo lo traemos a página, ¿no? ¿Por dónde empezamos a darle Claro, formas, cosas aristas que nos brinden un argumento, si me permites llamarlo así, sólido, que lleve rumbo, ¿no? Entonces, yo claro. diría que hay dos tipos de autores, los que escriben como van llegando las ideas, vamos a llamarlo para fines de esta grabación, autores artísticos, ¿no? En el sentido de que la inspiración llega de repente y las ideas brotan casi en automático, y entonces tienes un collage de ideas que necesitas articular. Y luego están los autores que ya están articulados, normalmente personas que escriben un manual, algo que tiene que ver con ventas, conocimiento técnico que ya está ahí y que quizá tienen el conocimiento profundo en su área y las ideas son muy claras, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Ponerlas en página puede ser mucho más problemático. A reserva de lo que tú comentes, y me gustaría que nos concentramos en los primeros, ¿no? En los autores que son más artísticos, que tienen algún tipo de formación literaria, y no me refiero a los que estudiaron arte o literatura, porque ya hay un marco que los va guiando, sino a los que tomaron algún curso, algún taller de literatura o algo así por puro gusto y disponen a escribir y, abro comillas, se publican. Y ojo, no es que estos talleres estén mal o que la autopublicación, que últimamente es muy polémica, sobre todo en los que estamos en este oficio, no sean importantes para escribir, pero y la idea de esta grabación es que a veces no es suficiente, ¿no? Un taller de literatura, a veces la autopublicación es una promesa incumplida en muchos sentidos, ¿no? Claro, bueno, hay que justo entender que, justo como lo está separando, pues se puede abordar, ¿no? Cuando alguien es un escritor de formación o tienes este tipo de talleres, lo que sucede es este fenómeno donde pareciera, ¿no? Que tú tienes a tu Virgilio enfrente, ¿no? A la persona que te guía y te va diciendo, estas son las estructuras, tu personaje requiere más trabajo, quizás si estás en un taller de escritura creativa, etcétera, ¿no? Tienes a alguien que te va marcando la pauta, vamos a decirlo así, Ok. quien te recomienda lecturas, quien se para enfrente de ti y sabe más que tú y entonces te va diciendo, ah, mira, te interesa tal tipo de literatura, te interesa este género, te interesa esta técnica y te va llevando, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar muy en cuenta que todo ejercicio artístico, y nos vamos a enfocar en la escritura, lo que requiere realmente es tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque hay muchísimos escritores, más de los que podríamos imaginarnos, que no así tuvieron una formación literaria y que han sido grandes bastiones en la literatura y que han cambiado el rumbo de la literatura. Entonces, tú me puedes preguntar, oye, pues quizá, ¿qué? ¿Es la práctica? A lo mejor se encerraban horas y horas escribiendo, ¿no? O tenían, por Románticamente, ejemplo, ¿no? quien los... Ajá, claro, o tenían a lo mejor quien los leyera. Yo creo que aquí el elemento crucial es que lo que se requiere, todo proceso creativo requiere tiempo. Requiere tiempo para leer, requiere tiempo para absorber esta información, para ver películas, la contemplación, entender al otro, el entorno, lo que tú mismo sientes, qué es lo que quieres plasmar al final, ¿no? Cuando yo hablo de formaciones, de escritores que no tuvieron formación, te estoy hablando de grandes personalidades, te estoy hablando desde un Shakespeare, que me pueden decir, bueno, pero es que siglo XVI, ¿no? O te puedo decir Ray Bradbury, te puedo hablar de Claro. Juan Rulfo, está Margaret Atwood, por ejemplo, que ella, desde la autopublicación, pues su primera novela fue autopublicada, ¿no? ¿A poco? No sabía. Y, Margaret y Atwood se autopublicó. sí, No Margaret tenía. Atwood y también, bueno, Bradbury no se autopublicó, pero hombre, Ray Bradbury, que es para mí uno de los grandes padres de la ciencia ficción, Claro. eh,
no terminó ni siquiera la preparatoria, Claro. ¿no? Y Rulfo creo que Juan ni la Rulfo, primaria, ¿no? no, Rulfo al final sí terminó, pero, pero lo que sucede es que, a excepción de algunos ejercicios de escritura que llegó a tener en la primaria o en la secundaria, Ajá. la realidad es que nunca tuvo una formación literaria, o sea, nunca fue a una escuela específica de escritores, sino que eso vino después, la esfera lo fue absorbiendo un poco, ¿no? Pero él mismo se alejaba de toda esa situación. Entonces, cuando alguien lee y dice, ay, el maestro Rulfo, es que qué grande era Shakespeare, es que, ¿no? Lo que sucede es que tenían tiempo Claro. para crear hoy en una vida tan entrópica como la vivimos, pues quizá lo que necesitamos es silencio y es tiempo para sentarnos a leer, a tratar de bajar la idea de la mente al papel y darle forma. Claro, porque además, como bien dices, vivimos en una era en la que, pues, justo lo que no hay es tiempo, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos digan cosas como produce, produce y todo el tiempo tienes que estar trabajando. Y como bien dices, la escritura requiere lectura previa, ¿no? Y vuelvo a este punto porque hay muchos autores en esta situación que nos contratan y que quieren traer una idea a papel, pero que no hay un ejercicio de lectura previo. Pienso yo que, y ojo, no quiero santificar la lectura como esta actividad que te vuelve increíblemente más inteligente, no, no, pero sí creo que si te dispones a escribir y a que te lean, por mero respeto del lector, habría que haber o habría que tener no empieces a corregir mi dicción y la forma en la que hablo, por favor, no grabando. No. Entonces, pero tiene que haber un ejercicio de lectura, ¿no? O inclusive que lo hay, pero que sus influencias son limitadas, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, y mira, te voy a decir, yo creo que el regalo de la lectura, que no debiese ser una cuestión obligada, más bien debería ser. Para mí es como un hábito primario, y no digo como para mí, pero como literata, hablo como yo lo veo como un hábito, ¿no? Algo así como bañarte, como comer, ¿no? Como hacer Lo haces todo el ejercicio, tiempo. tomarte un café en la mañana, Exacto. ¿no? Exacto, sí. Lo haces todo el tiempo, ¿no? O sea, lees la caja del cereal, lees las señales, lees, ¿no? Y lo que digo es, la lectura, uno de los grandes regalos que te da es, además de ampliar tu panorama y ir conociendo un poco más del mundo, em, porque pues tú lees a un autor ruso y pues quizá no viajaste a Rusia, ¿no? Lees otras partes de México, lees otras partes del mundo y te vas empapando de otras culturas, pero además aprendes nuevas palabras, pero además hay muchas cosas que te aportan, ¿no? Parte de esto que te aporta es la autocrítica. Y esto es muy importante cuando tú vas a publicar, porque cuando tenemos una idea primaria y la queremos bajar justamente al papel, todo mundo, y esto es una condición humana, va a pensar que está escribiendo la panacea, ¿no? Y tu Claro, autocrítica va a empezar a filtrar no leí esto ya en otra parte. ¿Será que le quito, le pongo, a lo mejor esto pueden ser 8 páginas en lugar de 18? Entonces, la literatura te va mostrando que hay técnicas donde tú puedes eh, editar tu texto, hacerlo más conciso, el lenguaje se va purificando de una manera inherente. No estoy diciendo que porque entonces no, pero ¿sabes? La repetición hace que esto se vaya afinando. claro, Entonces, porque además, que perdón. eh, Bueno, lo que yo te quería platicar, y antes de que pasemos a técnicas y que hablemos de algunos ejemplos, me gustaría comentar que la democratización o supuesta democratización de estos servicios que pone en las manos la posibilidad a todos, entre comillas, de editar, y ojo, me refiero a que hoy en día hay muchos servicios de autopublicación, de autoedición, sí. y hay, incluso yo mismo, Milian Editores, ha sido como parte de decir que cualquiera puede editar y aunque sí, eh, pues tiene que haber justo esto, ¿no? Esta apertura a la crítica. Si no hay esta apertura a la crítica y si no hay esta... Quisiera yo no mencionar la palabra respeto, pero si es un respeto al lector, el libro lleva mal a los ojos, a la mente del lector.
porque no hay formación literaria y no hay disposición de cultivarla, no hay apertura para la crítica, como bien dices, no hay escucha activa y ahorita me gustaría que nos platicaras de tu experiencia editando a personas no escritoras y que por falta de tiempo, ganas o disposición no se editan con amor, porque al final, aunque hay mucha gente que ahora edita libros porque forman parte de programas complejísimos de marketing, al final creo yo que lo bonito de nuestro oficio es que sí hay amor, ¿no? No hay como ver el libro al final impreso después de lo kafkiano que puede ser el proceso de edición. Eh, eh, y cuando no hay un ejercicio de autocrítica, ya deja tú de edición, eh, pues el libro llega mal a ver, imprimir y editar un libro no es barato. Y me refiero específicamente y quiero dirigirme específicamente a los autores que están en una situación parecida, que han leído poco y que no conocen de la diversidad de literatura y opciones para estructurar un texto, ¿no? Y aunque parece ridículo que existan autores que no quieren leer, solo quieren escribir, es muy común, creo que a nosotros nos han tocado varios y y nada, en ese sentido pienso que fíjate que hace poco escuchaba yo a una ilustradora decir que tuvo una exhibición en Londres y que se sentía totalmente vulnerada porque había mucha gente viendo y platicando su trabajo, porque al final creo que esto se hace desde, esto me refiero a cualquier cosa que tenga que ver con el arte como artista no experimentado, como artista amateur y seguramente artistas muy experimentados se sienten vulnerables, ¿no? Cuando ven cuando alguien lee su trabajo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, mira, la clave siempre de cualquier tipo de creación, pero si quisiéramos dirigirnos a meramente la creación artística, es la vulnerabilidad. O sea, es como te lo implantan en el chip cuando tú estás ahí sentado, ¿no? O sea, lo que te dicen es el autor se vulnera en su obra. Y lo puedes hacer de una manera, o sea, siempre va a ser o consciente o inconsciente. Consciente es cuando tú dices, oh, yo voy a hablar de mi vida y te voy a exponer qué está pasando. Inconsciente es cuando puedes estar contando una historia que quizá parece no tener nada que ver contigo, pero a lo mejor el personaje tendrá similitudes que tú al final te das cuenta que le imprimiste sin querer, ¿no? Claro. Entonces, o sea, el artista de manera inherente se desnuda ante quien lo lea. Por eso creo que dejar que alguien lea tu obra es renunciar al ego. Claro. Y es entonces abrirte ante un primer lector, ante un lector cero, y aquí me parece importante mencionar que pese a que, claro, la primera línea, la línea de frente, si lo viéramos en el tablero de ajedrez, ¿no? El peón, Ajá. siempre va tu mamá, tus amigos cercanos, alguien a quien le tienes confianza y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Es que escribí esto, porque me ayudas, o sea, lo lees y me dices qué piensas, ¿no? Y Claro. pese a que es un primer paso importante, porque eso da inicio a la vulnerabilidad, a esta vulneración artística, Ajá. muchas veces lo que sí necesitamos es entender que necesitamos varios tipos de lectores. Necesitamos un lector que nos imprima esta confianza, que nos impulse a seguir creando, porque no hay que olvidar que los escritores no nacen, se hacen, y se hacen a partir de la práctica constante. Y dos, hay que encontrar también opiniones críticas. Una vez que pasa el Duras. filtro de tu madre, ¿no? El filtro de tu madre, de tu abuela, de tus tíos, de tus primos, de tus personas de confianza, lo que tiene que pasar es personas preparadas en el gremio. Quizá un editor, quizá mandarlo a editoriales. Quizá incluso hay maneras más, y lo voy a decir así, bestiales de hacerlo. Hay personas que se avientan de una a mandarlo a concursos, por ejemplo. Y Wow, qué lo que valor. sucede aquí es que, ¿eh? Digo que qué valor, pero te escucho, te escucho. Claro, porque entonces llega el periodicazo del rechazo, ¿no? Y esto no es lo que estamos buscando ahorita. Pero lo que sucede cuando lo haces así es que quizá no exista quien te dé esta retroalimentación de no pasa por estas cuestiones, quizá deberías trabajar más en tu personaje, quizá deberías trabajar la atmósfera, quizá podrías quitar esto, mover los capítulos. Y ahí es donde quizá nuestro trabajo se vuelve mucho más valioso y necesario en este tipo de esferas, porque entonces nosotros tenemos que desmenuzar el texto y además de todo entender al autor que tenemos enfrente.
Claro, claro, y en ese sentido, mira, es que hay otro tipo de autores y tú has trabajado mucho con ellos, de hecho así nos conocimos, los autores técnicos, ¿no? Porque ahorita hemos hablado mucho de estos autores que tienen una vocación artística y que quieren salir y publicar, pero hay otro tipo de autores, ¿no? Los autores técnicos, esos, como Claro. decía, que tienen todo el conocimiento de algún tema y que lo dominan de arriba abajo, pero cuando quieren ponerlo en Ujú. página es otra cosa. A mí me gustaría que de eso, si tienes tiempo en algún momento, hablemos otro día porque tú conoces Sí. bien cómo convertir una cadena de emails en un libro, tú lo has hecho. Pero regresando a lo que... a lo que hablábamos, ¿no? De leer para escribir. Me gustaría que nos platicaras un poquito de estructuras literarias y antes de que empieces, de que empieces a platicarnos, a que nos des una cátedra amablemente de esto, quisiera que dejáramos de lado ser rimbombantes, es decir, estructuras literarias, porque a veces la palabra literaria para un autor amateur puede ser como muy abrumadora, ¿no? Pero hay muchas formas de estructurar un texto, ¿no? ¿Qué puedes platicarnos de eso? Mira, yo si me permites hablarlo desde mi propia experiencia, desde lo que he tenido que trabajar y cincelar, la mayoría de los textos que me ha tocado editar tienen problemas de estructura. ¿Y a qué me refiero con los problemas de estructura? Hay varios niveles, ¿no? Hay muchos autores que de pronto se vacían tanto en su obra que sí es este adagio al ego, ¿no? Es este afán de evidenciar que han leído muchísimo o que tienen una preparación de tal o cual manera o que son los expertos en algo y entonces se vacían en la obra de una manera tan enclaustrada que como editor de pronto te sientes maniatado, ¿sabes? No puedes meter tanto de tu cuchara porque no te lo permiten. Entonces, en contraposición, creo que muchas veces el no permitir esta apertura, que es lo primero que estábamos mencionando al inicio, eh, limita tu obra Y, y no permite que le des que explotes este máximo potencial, porque creo que hay maneras, y la literatura tiene muchos ejemplos, de evidenciar tu bagaje cultural sin forzarlo. sí, y No me es gustaría, necesario que tú tengas no es necesario que avientes 20 referencias así, sino lo puedes hilar. claro, porque, por ejemplo, y me gustaría regresar a este tema del adagio, al ego y a ver, me va a permitir utilizar palabras que hemos dicho sin grabar. eh, eh, pero que muchas veces los autores que han leído algo, pero que no tienen una formación literaria, a veces como que, lo digo de verdad de manera muy respetuosa, ¿no? Como que sienten que han leído todo, y voy a usar palabras que tú usaste, no me linches, pero quedan a deber. O sea, a veces escriben y hacen tantas referencias que pueden parecer sosas a gente que se dedica a leer como tú, y que quedan a deber. Por mencionar algo que sería como lo contrario, Almadelia Murillo, ¿no? Con la cabeza de mi padre, qué sutileza para manejar las referencias. O sea, la señora conoce a Shakespeare de arriba abajo y tampoco le da miedo evidenciar que es fan de Juan Gabriel y no porque tenga algo de malo, pero creo que hay un bagaje cultural en esa señora que es brutal, ¿no? Almadelia para mí es un caso muy particular y ojalá algún día nos escuche porque creo que de verdad es una de estas autoras que hoy llevan un estandarte muy alto en cuestión de una posición literaria importante y lo hizo de una manera muy sutil, aunque empecinada, ella misma lo dice ahí en la cabeza de mi padre, ¿no? Pero, pero claro, Almadelia se hace a través de la escritura. Ella entra a arte dramático en la UNAM y descubre que al final no quería ser actriz, quería ser escritora. Y la vida la va llevando por momentos y situaciones donde incluso hoy tiene una columna semanal en el Excelsior y ella no estudió periodismo, ¿no? Su vida Claro. académica tuvo 27 truncos y se fue haciendo con el tiempo y con el camino. Y hoy tenemos una Almadelia con un bagaje increíble donde además de ir entretejiendo su propia historia y su propia búsqueda, mete estas referencias
a manera de ir trazando su propio camino, pero además, si no nos vamos a andar tapando, o sea, tapando la cara, ni andar tapando el sol con un dedo, y no vamos a entrar tampoco en detalles, pero a mí me parece magistral como desde su propio camino, incluso dantesco, en la búsqueda del padre, ella logra evidenciar tantas situaciones que pasan en México y en el entorno que no lo hace señalando una cosa específica, sino todo a la vez. Y eso lo hace gracias también a las referencias. Y además, porque así con escucharte hablar siempre es así, pero y de repente parece que es como esta autora inmaculada parada en una torre donde todo el mundo la ve desde abajo, pero de hecho la novela se siente justo, o a mí me pareció que se siente justo lo contrario, la sientes cercana cuando te refieres a que evidencia muchas cosas que pasan en México. O sea, a ver, la señora habla de que es vivir junto al río de los Remedios en el Estado de México, que para quien no es de México, si alguien no, nos escucha que no es de México, pues es una zona muy marginada de la Ciudad de México, no todo es Roma con Dechi, y lo hace muy bien y siento que lo hace de una manera muy honesta, ¿no? En el tiempo que pasa viviendo en Santa María la Ribera y cómo era vivir en una vecindad donde pues tus vecinas se dedican a la prostitución y otras por acá pues Sí. claramente se hacen, se dedican a robar, esa es la verdad. Creo que lo hace muy bien, creo que lo más rico de esa novela es que si bien se ve que tiene un gusto exquisito la señora y que ha leído muchísimo, pero también la sientes muy cercana, ¿no? Todas estas cositas de que cantan a Juan Gabriel y además, como para parar mi parloteo, quizá las cosas más, de las cosas que más le agradeces es como este acercamiento a el supuesto narco, pero desde su búsqueda dantesca, ¿no? No por utilizar al narco como palanca para Exacto. escribir, sino más bien y regresando al tema que nos toca, como este collage de historias y de ideas que las articula la búsqueda de su papá, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de estructura literaria en ese sentido, Jenny? A mí lo que me impresiona mucho son estos saltos temporales voluntarios que justamente lo que hacen, desde mi perspectiva, es iluminar al lector. Voy a poner un ejemplo. Perdón, antes de tu Entendemos, ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿a qué te refieres con saltos temporales para que no, para quien no es experto y quien esté interesado en esto, ¿a qué te refieres con saltos temporales? justo, es el ejemplo que quería decir dentro de la obra de Almadelia. Nosotros empezamos con su necesidad de la búsqueda del padre en un año específico. Esto ella nos narra que sucede en el 2016, ¿no? Ajá, Y empieza con: yo tengo esta necesidad de buscar a mi padre porque presiento que va a morir, ¿no? ajá, claro, sí. Lo cual ya es como un mazazo, como un poco incluso como al morbo, ¿no? Ajá. Como, y el salto inicia, o sea, estos saltos temporales me refiero a, y de pronto habla de su infancia, y de pronto habla de fotografías. En otro momento regresa a la búsqueda del padre, donde todos ya van rumbo a Michoacán y habla del trayecto, ¿no? Ajá, Y entonces te lleva a cómo ella vivía en Santa María la Ribera, y esto es su adolescencia, cómo fueron sus 15 años, y todo lo conecta al final con el padre, ¿es cierto? O sea, lo conecta con, quizá si hubiera estado su padre las cosas hubieran sido diferentes. Quizá eh, ellos actuaron de una manera y la dinámica familiar fue específica precisamente porque no estaba el padre. Habla de claro, estadísticas reales, de cuántas familias en México están sostenidas solamente por la madre. claro. Y no es un señalamiento específico hacia el abandono paternal, pero lo toma. Habla en algún momento sobre cuando ella misma sufrió acoso y cómo el resto de las mujeres en México, por lo menos una vez, Eso está han muy sufrido cabrón. acoso. Y Eso por está lo muy menos cabrón. 3 décadas después de exacto, después de su vida, 3 décadas de tu vida, tú vas a sufrir periódicamente acoso, sea de alguien cercano, o sea en la calle, o sea en un hospital. Y estas son cosas que a mí me parece que entonces Almadelia mezcla muy bien su habilidad de escritura, su habilidad literaria, con su experiencia periodística.
Estos saltos temporales, a eso me refería, es lo que logra que el lector tenga perspectiva, porque entonces no se convierte solamente en: "Hola, soy Almadelia, crecí sin mi padre y voy en búsqueda". Y ritmo, Es: ¿no? "Hola, soy Almadelia". Claro. Y Exacto, soy es: esta "Hola, soy persona. esta Alma Delia". Exacto. Exactamente. Soy esta Alma Delia que cruzó, que sí creció sin su padre, pero tuvo hermanas increíbles, pero tuvo hermanos increíbles, pero su madre hizo lo mejor que pudo, pero salí de una colonia que era justamente marginal y peligrosa, pero insistí 3 veces para entrar a la facultad de la UNAM, pero me empeciné en publicar mi libro, pero las Regresamos a la... editoriales me vieron la cara, ¿no? Entonces, toda esta cuestión personal, habla de cómo la marcó a lo largo de su vida, partiendo de la ausencia paternal. Entonces, eh eh, a mí me parece increíble esta técnica de hacer estos saltos temporales, porque no son, em, no son desconcertantes. Hay muchas obras, no vamos a hablar de ellas ahora, pero hay muchas obras que de pronto dices: "Guau, ¿en qué momento estamos 20 años adelante?". ¿No? O sea, es como, Y ahí me ¿cómo gustaría, generó un ¿cómo generó ese puente, no? Y ahí me gustaría ajá, comentar que de repente, digo, hablar del collage que tiene Almadeli es muy enriquecedor en este sentido, porque de repente pareciera que para al autor que no tiene formación literaria, la novela se vuelve como una especie de estructura que tiene que seguir de manera cronológica y específica, cuando realmente no es así, ¿no? Creo que la obra de Almadelia, pero... hablando de otras, por ejemplo, La hija única de Guadalupe Nettel, que son tres historias que corren de manera paralela e igualmente, aunque si bien hay una cronología, y equivócame porque no la tengo tan fresca, corrígeme más bien porque no lo tengo sí, tan fresco, pero la historia, que es la historia principal en la que hay una chica que quiere quedar embarazada y luego, bueno, ahí hay un giro de tuerca muy interesante, ocurre en todo el libro, pero a nivel de tiempo, lo que ocurre con una de las historias paralelas, que es la historia de Nicolás y su mamá, ocurre en un periodo pequeño de esa historia, ¿no? Y hay una estructura como más atemporal, no sé si estoy utilizando las palabras correctas, dentro sí, de la obra de Nettel, ¿no? claro. Y con estos ejemplos que estamos diciendo aquí, no solamente porque creemos que, y estamos justo sustentando la idea de que hay que leer vorazmente, em, quizá el mensaje a las personas que quieran publicar es el atrévete. Hay tantas maneras de contar una historia hoy, hay tantas, además, posibilidades de hacerlo, porque hoy pocas editoriales, aunque rechacen, nosotros mismos estamos hablando con una editorial que ha editado libros increíbles con una secuencia temporal, lo hemos hecho y quedó fantástico. Eh, o que hemos contado la misma historia desde perspectivas diferentes, es atrévete, Pero pienso, atrévete. perdón que te interrumpa, pero pienso que ese atrévete, o sea, sí, atrévete a escribir, pero también yo ahí sí estoy en desacuerdo contigo. Sí pienso que si vas a escribir, sí creo que debería haber un ejercicio de lectura vigoroso. O sea, creo que sí tendría que haber algo de interés en conocer el collage que hay de opciones de arquitectura de un texto antes de aventarte a escribir, porque si no, pues pasa lo que nos ha pasado, ¿no? Y lo que justamente de lo que se trata este podcast en específico, ¿no? O sea, creo Sí, yo que sí es totalmente. muy importante leer antes que escribir, ¿no? Perdón, ya me puse así como, como, No, como dictador, ¿no? no, 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 pero justo por eso lo llevo de la mano con lo que empezamos a decir, ¿no? Es crucial tener un bagaje, es crucial tener la disposición de leer. Existe un escritor latinoamericano, no voy a decir el nombre ahorita, pero él decía que, o bueno, sí, Borges decía Ajá, que había que, debías pasar el mismo tiempo leyendo que escribiendo. Es decir, vas a leer 4 horas, escribes 4 horas. claro. Porque lo que sucede entonces es manejar la plasticidad cerebral, ¿no? De una u otra forma absorbes información y la vas plasmando. Cuando lees,
Tú y yo tenemos una bonita técnica que es, bueno, yo toda la vida lo he hecho porque no me gusta rayar mis libros, pero entonces yo leo algo, se me viene una idea a la mente y lo escribo en un post-it y la pego del libro, ¿no? No me gusta Y rayar puede mis que, libros. Ya, perdón. no me gusta, soy la niña de las plumas. Ok, La ok, niña, la ok. niña de los plumones. Entonces lo que sucede es que en lugar de tener que regresar necesariamente a todo lo que puedes sacar de un libro, primero vas recordando cosas específicas de la historia. Dos, es más fácil regresar a él. Tres, tienes mayor retentiva. Y cuatro, eh, eh, permites también una liberación de espacio cerebral para absorber nueva información. Plasticidad cerebral. A ver, cuéntame más. La plasticidad cerebral es esta capacidad que vamos desarrollando cuando, mientras vamos leyendo, tomamos notas de lo que vamos absorbiendo. O Y sea que tenemos que entonces, tomar es, notas para desarrollarla. quizá no para desarrollarla, pero es una gran herramienta porque uno, creo que interactúas con el libro de una manera muy particular. Dos, mantienes un diálogo con el lector, porque no sé si a ti te pasa, pero luego lo vas leyendo y conforme lo que va diciendo, tú vas generando nuevas ideas y te vas haciendo algunas preguntas y de repente dices, ay, creo que eso tiene que ver con A o B situación. Ok. Entonces, esa también es una manera de interactuar con el lector, con el autor como lector, ¿no? Claro, esta cosa de que Eh, vives mientras estás leyendo, ¿no? O sea, forma parte, no porque estés leyendo, no porque vayas caminando y estés leyendo, sino porque mientras estás caminando estás pensando en el libro, pero no de que estoy pensando en el libro, sino como el libro lo va dictando. ¿A eso te refieres? por supuesto, y es como, a veces tú lees un autor y te enojas con lo que dice, te fastidia o empatizas o Maldito lo sea Salvador de respetas. Madariaga. Ya, perdóname, tenía que sacarlo de mí. O sea, lo retas, ¿no? Dices como, y si en verdad lo que quiso decir fue tal cosa, ¿no? Quizá está hablando de tal situación. eh, es una gran manera de generar esto y mientras vas escribiendo situaciones, precisamente para no tener que, no, nunca vas a recordar un libro exactamente de inicio a fin. No, claro Entonces que lo que no. sucede cuando haces notas es que de pronto puedes volver a una cita más fácil o decir, ah, claro, como en el libro de Almadelia cuando dice que, ¿no? Claro. Lo tienes mucho más fresco y esto te permite, claro, tener la capacidad de leer otros libros y retener mucho más información. Claro, y regresando al tema de porque al final le estamos hablando a quien quiere escribir o quien está escribiendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando las ideas son muy claras? Porque, por ejemplo, son autobiográficas, pero me platicabas tú el otro día, pero de repente parecen redundantes, ¿no? Tu biografía, pues obviamente tú la conoces, pero bueno, a lo mejor estoy hablando de pesos pesados, ¿no? Pero Bukowski lo hace muy, muy bien en La senda del perdedor, ¿no? Pero no es redundante. ¿Qué puedes decir sobre eso? Uf, yo creo que dentro de la edición, claro que siempre nos vamos a topar con los aspectos autobiográficos porque al final es uno de los grandes motores de la escritura. Si partimos de la idea que sí, que todos tenemos algo que contar, por supuesto que pues cada una de nuestras vidas es diferente y tenemos nuestros detonantes, ¿no? Y lo que sucede es que muchos autores, muchas personas llegan con la idea de, y a mí me ha pasado mucho, que me han dicho, oye, pues, ¿qué día nos reunimos para que yo te cuente la historia de mi vida? Es como, Y tú escribas. y es como de, ay, me encantaría, pero yo sé que esto va a tomar mucho tiempo, porque también bajar la vida de alguien a un papel no es tarea fácil, tú lo ¿Y qué sabes. pasa cuando es tu Y es propia vida? además, ¿qué pasa cuando es tu propia vida? Eh, yo sí creo que es uno de los trabajos más complicados que deben de hacer, porque ¿qué pasa si tú no eres objetivo? Yo creo que el autor, el que es su propia biografía, puede perder perspectiva. Claro. Y también creo que por eso las grandes personalidades tienen a biógrafos, porque ellos te pueden contar algo y entonces el biógrafo puede parar y decir, pero esto sí pasó así de verdad, señor Winston Churchill. Y ahí Oiga, ¿no y cree que se le ahí está yendo la mano con esta me parece que anécdota? estoy exagerando. No lo sé, Está no mi lo sé. casual.
me parece que está bien que usted sea el padre de la nación, pero quizás está excediendo. Claro, claro, y No, pues, creo que por ejemplo, alguien que lo hace muy bien y sobre todo hablando de lo que se conoce como hibridación de géneros, es este señor Emiliano Monge, ¿no? Pero a ver, antes de hablar de Monge y de no contar todo, ¿qué pedo con el libro este que me hiciste leer para este podcast? ¿Qué pedo con Fernanda Melchor? Nadie le enseñó que hay puntos de aparte. ¿Qué cosa tan... Qué cosa tan surrealista el estilo. Sabes qué sentí? Que es como cuando fue la primera vez que escuché Radiohead, ya sabes, así en mi pubertad, que dije, qué raro suena esto, me encanta, no entiendo. Eh, eh, mm, ¿Cómo Fíjate estructuras o algo sea, así, güey? ahorita, por supuesto, yo lo que te quiero contar es cuando hablamos de, de, de cómo hablar de géneros literarios híbridos. No, creo que lo confieso, creo que no pensé en que, en que teníamos dos obras como muy parecidas entre sí, a Almadelia y a Monge, pero me interesaba que leyeras a Fernanda porque en temporada de huracanes lo que me parece increíble de su obra, además de la puntuación y que tiene de verdad la contundencia de decir, pues no los uso, como el señor Saramago, por ejemplo. eh, que va haciéndolo también como una especie de juego y de broma con el lector. Eso es otra manera de interactuar con él. El desconcierto, pero es como de, ay, te vas a caer, pero yo aquí te agarro, no hay tema. ¿No? Es como, tú Pero pienso síguele que leyendo, no hay. Pero pienso que para hacer algo así de osado, digo, no sé tú qué pienses, pero para hacer algo así de osado sí necesitas cierta formación literaria, ¿no? Porque si bien Total, de repente Fernanda Melchor parece muy aleatoria, no lo es. Digo, no sé qué tan no. fácil sea como para un escritor, seguro tú conoces a alguno que no haya estudiado nada, escribir de esta manera, ¿no? Mira, Es hay que tomar algo muy en cuenta. Así como Almadelia estudió en la Facultad de Arte Dramático, en la UNAM, Melchor es periodista. claro. Entonces, algo que se le da muy bien, quizá, es escribir a manera de crónica, y Temporada de Huracanes termina resultando una suerte de crónica en una novela, ¿no? Que Ajá. tiene diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te está contando la misma historia en el mismo lugar, pero tiene algunos saltos temporales. Pero la visión, la perspectiva cambia de acuerdo al personaje, porque cada capítulo es la perspectiva de un personaje. Ah, me acabas de Sin spoilear embargo, horrible porque no lo ha acabado, pero bueno, ya, ajá. no, pues no, o sea, lo vas notando poco a poco, ¿no? Te va dando atisbos y no te lo he spoileado porque no te he contado el final, que es magistral. Ay, Fernanda lo hace muy bien, pero es otra técnica. Hablando de la hibridación de técnicas literarias, lo que aquí sucede es, bueno, ella toma una historia y actúa a partir de ella, ¿cierto? Claro. Son distintas perspectivas de algo que sucede, aparte en una época específica, eso sí lo notas. Sí, sí, claro, No, sí, por no supuesto. es necesariamente contemporánea, ¿no? Y ella sí te traslada totalmente a una atmósfera en un lugar específico de México, en una época específica de México, que si nosotros pensamos esa década en la ciudad, pues había tremendos avances, ¿no? Pero en un pueblo estás de acuerdo que es como si el tiempo se detuviera. Se siente Esa mucho más misma así, técnica, claro. creo que, Claro, claro, esa misma técnica. perdón, te interrumpí garrafalmente. Esa misma técnica. Esa misma técnica la utiliza Monge también. Exacto, exacto. Justo hacia el señor Emiliano Monge quería brincar en no contar todo porque arranca la novela como con una especie de entrevista en la que el entrevistador no está, te vas imaginando lo que le está preguntando y la verdad es que cuando yo arranqué esa lectura yo pensaba, ¿qué pedo? ¿Qué le está preguntando? Y
creo que también es una forma muy interesante de articular una historia desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Porque tienes al abuelo que aparentemente de inicio parece un cabrón abandonador de hogares, lo que tú quieras, macho, viejo, pero cuando brincas a los Cascarrabias. diarios, cascarrabias y insensible, pero cuando brincas a los diarios pareciera que es justo lo contrario, ¿no? Que es un tipo muy sensible, muy frustrado, que simplemente no lo dejan hacer nada, déjenlo leer el tarot, ¿cuál es el pedo? Sí, claro, es como el abuelo no quería perder su biblioteca. Sí, Exacto, claro, este, sí, sí, y bueno, más allá de ponernos cursis, porque yo creo que no hay tragedia más grande para cualquiera que nos gustan los libros que perder una biblioteca. Creo que lo hace muy bien con el tema de la hibridación de géneros, porque de repente brinca hacia un ensayo, ¿no? Sí, yo creo que esta perspectiva generacional ayuda mucho porque, como bien dices, Emiliano Monge deja clara su intención de acercarse a conocer la historia de su abuelo. Esto no es una noticia, no spoilamos nada cuando decimos que una de las líneas centrales de esta novela es entender la repetición generacional del abandono del Claro, hogar. claro. Él lo menciona muchas veces. Y él dice, bueno, mi abuelo abandonó el hogar, mi padre abandonó el hogar y yo sabía que en algún momento también lo haría, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que este es el ejercicio que tiene Emiliano para anclarse y entender de dónde viene esta repetición. Y lo importante es eso, ¿no? Inicia con esta entrevista, ¿no? A su padre por querer saber de su abuelo, de pronto saltamos a los diarios. Terminando los diarios, hay una pequeñísima intervención en primera persona donde quien habla es Emiliano y habla de una parte muy específica. En todo este momento se habla de Emiliano y sus dos hermanos de alguna forma, ¿no? Diego y Ernesto. Eh, Claro, y luego regresamos al diario del abuelo y se van develando otras cosas, que ya fue el nacimiento de su padre, cómo empezó a nacer su tía, luego su padre, cómo hubo estos cambios de vocación, ¿no? De pronto él trabaja en una oficina, la oficina la cierran, él decide escribir, se nota ahí también como los dotes de escritor, que el porque padre intentas, no sigue. y sobre todo también como intenta ser escultor como su papá y no puede. A mí me parece que es una obra que habla sobre la frustración masculina, francamente. Y también me parece muy interesante, regresando a la forma y a este tema de leer para escribir, cómo Emiliano tiene esta capacidad de ponerte en este contexto viejo, casi árido y la cultura pop haciendo efectos sobre mi cabeza, ¿no? El norte del país, en épocas antiguas, Sí. muy árido, pero de repente también puede llevarte a este estado psicótico, por llamarlo de alguna forma, en la que él anda por la Sierra de Guerrero escuchando Radiohead y en una especie de catarsis con drogas y alcohol buscando al ZLN. O sea, me parece como Sí, brincas de algo que parece tan clásico a algo tan, por decirlo así, tan estridente, ¿no? tan punk. Exacto. Sí, y sabes también, yo creo que a mí hay una, yo no sé si tú lo sentiste así, lo digo desde ahora, lamento mucho si lo estoy interpretando mal, pero había momentos en la entrevista de Emiliano a su padre que a mí me dan tremenda risa, ¿no? Claro. Cómo le habla el padre a su hijo, ¿no? Así como de que, Lo de manda a la verdad, chingada Emiliano, te sin vas a poner mandarlo a en la este, chingada. o Claro, sea, sí, muy justo, ¿no? increíble. Te vas a poner así, ya nos largamos, ¿no? Es como, Sí, pero tráeme y otro ahí trago, güey. mismo. Sí, pues está bien entonces el café. Y si vas a querer una de esas cosas frutales infusionadas, pídesela a Bere, ¿no? Así como, eh, lo que me encanta es que dentro de cada uno de estos pequeños pasos hibridados dentro de la novela, hay unas transiciones increíbles temporales. Tú ves en la primera entrevista cómo el padre transiciona de estar en el patio a la sala. Sí, pero nos metemos y hay una pausa, ¿no? Claro. Un regalo como al lector que te permite acomodarte. Y a mí lo que me encanta de esta novela, en verdad me encanta, es cómo Emiliano va poniendo las piezas en su lugar. Tú sientes en algún momento cuando el abuelo dice, ya no voy a escribir nada, ¿no? Y dices, y luego, Claro. ya, nada, sigues leyendo y de repente Y pum, reanuda regresa. el diario, ¿Cómo ¿no? chingados voy a dejar de escribir esto? Esto me da vida, Sí, no pienso exacto. dejarlo. Y,
Y yo lo que noto es que parte de esa frustración generacional sí tiene que ver con el dejo artístico. O sea, el abuelo, quizá si hubiese seguido escribiendo, el abuelo quizás si hubiese seguido con sus lecturas, el abuelo quizás si no hubiese tenido que adaptarse a una situación, porque en el fondo hay que aceptar, el abuelo es un romántico, es un Claro, sí, lo romántico, es. ay, no sé si tú tuviste fragmentos, yo tuve fragmentos donde decía, ay, amo al abuelo, lo amo, lo amo, me No, parece lo más adorable, ¿no? si te soy honesto, me identifico más con el personaje de Emiliano, sobre todo cuando tiene las charlas con su papá. Pero no venimos a este podcast a hablar de nuestros traumas personales. Y no, Quisiera, no, 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 quisiera yo que, a ver, y sobre todo para ir hilando, ¿no? Hablamos ya de cuatro, ¿no? Hablamos de Murillo, hablamos de Netel, hablamos un poquito de Fernanda Melchor, de Monge, y seguramente los puritanos de la literatura van a decir cosas como, oye, pero esos son libros modernos y libros que no están a la altura de los grandes clásicos. ¿Qué puedes decirnos de la literatura clásica y ya sabes de este literato recalcitrante en este monolito literario? Debe haber algunas otras figuras mucho más interesantes o no mucho más, pero interesantes también en la literatura clásica, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de eso, Jennifer? mira, yo el gran ejemplo que tengo siempre en la cabeza porque me pareció el mejor descubrimiento fue Julian Barnes y se me ocurre con dos de sus obras. Julian Barnes es un escritor británico Ajá, y tiene una vasta obra, ya podemos decirlo así, ok. pero pienso que de verdad la máxima en cuestión de hibridación puede ser El loro de Flaubert. Ajá. Esta es una novela donde el personaje tiene un gusto especial, podríamos llamarlo una cuasi obsesión con la obra de Flaubert y decide seguir sus pasos y decir, es que hay que conocer su vida. Entonces empieza a viajar por Francia y a encontrar correspondencia y literal como trazar un camino hacia Flaubert. Y en esta ¿Y obra es puedes ficción? encontrar eh, nosotros queremos decir que sí, yo creo que sí tiene una cuestión autobiográfica muy marcada, Ok, de parte de porque Barnes. porque se sabe que, bueno, Julian Barnes también es un seguidor de Flaubert. Ok. Entonces creo que a lo mejor ahí está un poco el vaciamiento del autor en la obra. Y Y entonces en esta transición, en esta búsqueda, el personaje principal empieza todo como una novela y él dice, bueno, pues me voy a dar a la tarea, quiero hacer esto, podríamos leerlo a 1000 niveles. Yo recuerdo cuando lo leí decía como, imagínate que te aburras de algo y decidas, voy a hacer un viaje tal cual como lo describe, no sé, Lawrence Stern en el viaje sentimental, o no sé, piensa en cualquier autor que tú digas, ay, qué padre estaría navegar por toda Francia. Bueno, pues algo así hace Flaubert, hace Julian Barnes con Flaubert. Y lo que sucede es que entonces él mete la novela, mete fragmentos de poemas, mete fragmentos epistolares, un poco como lo que hace Monge, ¿no? Ajá. Y lo que nunca pierde de vista es que al final esto es una novela que está jugando y coqueteando con el resto de los géneros. Mientras tú vas absorbiendo muchísima información que tal vez solamente te daría un biógrafo conocido sobre la vida de Flaubert. Absorber Años, información. fechas, sí, Sí, absorber te da información. años. Hago énfasis ahí, perdón, hago énfasis ahí porque existen muchos autores que te acercan a otras disciplinas o a cosas como, bueno, yo, por ejemplo, tenía muchos problemas para física o para matemáticas, ese pedo nunca ha sido lo mío, pero, por ejemplo, Isaac Asimov escribe, ya sabes, ¿no? Este autor es conocido por Fundación y escribió un librito chiquitito que edita Alianza, muy bonito, que se llama Momentos Estelares de la Ciencia, brillante, donde habla de cómo tiene líneas ahí muy bonitas en las que se refiere a Arquímedes de Siracusa como este brujo que creían los romanos que podía dominar el sol y que con ayuda de espejos destruía navíos completos. Me parece una cosa preciosa y creo que también la literatura o la explorar otros géneros y otros autores te
permite encontrar otras formas de acercarte a la información que quieres escribir en tu obra, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además creo que este es un buen momento para abrir, o sea, antes de cerrar, hay que abrir un poco la discusión de entender que hay muchísimos escritores hoy contemporáneos eh, que abren la posibilidad. Tú hablas de Isaac Asimov, yo te puedo decir hoy Benjamín Labatut con Un verdor terrible, es un acercamiento a la física, a la historia de la física. Qué Y lo rico. hace de una manera magistral en una novela completamente de corte literario. Entonces, hay muchas maneras de hibridar una novela. Nosotros ahorita estamos mencionando, por ejemplo, en cuestiones de técnica, ¿no? Pero también lo hay en hibridación de género, también lo hay en hibridación de temas, también lo hay en hibridación de acercamiento a la creación o a la construcción de un personaje. Claro. Y, y la verdad es que con el tiempo sí se nos ha eh, abierto este camino de la experimentación, que si bien puede no siempre funcionar, y si bien, ya lo mencionamos, es importantísimo, imperante, crucial y contundente, que tenemos, que debemos tener un bagaje, que debemos leer vorazmente, que debemos salir al mundo y experimentarlo, sí podemos jugar con la literatura mucho más. Hay una mayor apertura para comprender las distintas visiones del mundo. Claro, y ojo aquí, o sea, nos referimos a leer vorazmente, perdona que haga hincapié en esto, pero leer vorazmente si tu idea es escribir, si quieres entrarle a escribir un libro, es crucial que estés leyendo. Te quiero preguntar algo, mencionaste ahorita a la obra de Benjamín Labatut, donde habla de física, ¿cómo se llama ese libro? Un verdor terrible. Un verdor terrible, y lo tiene anagrama, ¿verdad? Anagrama, sí, Anagrama fue una de los grandes descubrimientos del 2023. Él regresa el 2024 con Maniac, que sigue una fórmula similar. Lo que a mí me parece brillante de este hombre es que es un escritor y aún así tiene un conocimiento muy vasto en lo que sucedió en el mundo para poder hablar de él y por eso lo saco a tema. Él no es físico, él es escritor, pero decidió meterse en este mundo y entender lo que había pasado con la creación de la bomba atómica, con Qué muchos rico. eventos que involucraban a la física y plasmarlo y lo hizo de verdad de manera magistral. Fantástico, me Hay encanta. varios ejemplos así. Hay varios ejemplos así. Una mexicana, creo que en algún momento te lo mencioné, Rosa Montero, lo hace con la ridícula idea de no volver a verte, con la vida de Marie Curie. Ok, Y cuando pierde a su esposo, entonces claro, hay algunos atisbos ahí de todo este mundo físico, lo que sucedió con la creación del radio, etcétera, con el descubrimiento del radio. Y, 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 pero sobre todo con el manejo del duelo. Entonces, me parece increíble cómo puedes tomar la sensibilidad humana con el mundo físico, juntar los dos y hacer una obra literaria. claro. Claro, qué rico, qué rico. Como siempre, Jenny, siempre que hablo contigo termino con una lista interminable de libros que no he leído. Oye, y bueno, para ir cerrando, oye, un autor primerizo casi siempre llega diciendo que va a escribir una novela, un libro de cuentos o un ensayo y pareciera que las formas establecidas le marcan la pauta al autor de este tipo para aterrizar su obra. Pero, de acuerdo contigo, con Jenny y con los libros que platicamos hoy, estructurar un texto tiene que ver mucho más con leer para escribir y no al revés, ¿no? Hoy hablamos de la importancia de leer para estructurar un texto, de no casarnos con un género para escribir y de cómo la ficción puede no tener puntos y aparte. Saludos a Fernanda Melchor. No sé si quieras agregar algo más, amiga. Qué gusto. Muchas gracias por tomarte un ratito para platicar con nosotros de libros. Ay, siempre es un placer. Yo lo que te puedo decir es que a mí me parece que a partir de la pandemia creo que me atreví, porque yo me confieso una clasicista de la literatura, siempre estuve muy acercada Clasicista, a estos explícate. autores.
Sí, o sea, yo estaba muy metida con los autores clásicos, Shakespeare, Jane Austen, Luisa May Alcott, eh, autores muy, muy de la escuela de siglos pasados. Y recuerdo perfecto el día que desde el encierro yo dije, es que si hoy me preguntaran bien, bien, así de que dame ejemplos que se está escribiendo ahora, no tendría idea qué contestar, porque mi Claro. bagaje es muy pequeño, ¿no? Y entonces ahí empecé a abrirme a la posibilidad de leer a nuevos autores, a nuevas autoras. Ahí descubrí a Valeria Luiselli, a Fernanda Melchor, y eso es lo más increíble. El ejercicio de entrar a una librería o de buscar random en Spotify cosas nuevas que escuchar o de elegir una película en el cine, te puede abrir un horizonte eh, completamente nuevo e inexplorado. Y yo lo que invito a cualquier persona que quiera escuchar, y en realidad a cualquier persona, es desarrollemos la capacidad de apertura, porque esa capacidad de apertura para absorber nuevas cosas también van a abrir nuestra conciencia y con un poco de suerte también nuestra espiritualidad. Entonces, eh, ver el mundo con otros ojos, entender cómo ve el mundo otros ojos, Claro. también nos puede ayudar a cambiar nuestro entorno, a mejorarlo y quizá ayudar a otros. Creo que ese es uno de los grandes regalos de ser editor, el tener la capacidad de conocer tantas historias y seguir buscando conocer tantas historias más que podemos ayudar a otros a que ellos cuenten las suyas. Ah, qué lindo, qué lindo. Siempre, siempre así tú. Oye, pues otra vez, muchas gracias por hacerte un espacio para platicar con nosotros de libros. A ver si vuelves a venir y platicamos otro día, ¿no? ¿Qué Un dices? ¿Qué honor, dices? completamente, sí, por supuesto, anotado. Va, anotado, hecho. Pues les mandamos un abrazo. Muchas gracias por conectarse, por darle play a esta pista de audio en este mar de, abro comillas, contenido, cierro comillas. Les mando un abrazo y esperemos este no sea el único. Les mandamos un abrazo. Chao, bye. Adiós. Ya, corte. Saludos.